Si alguien no está Perfecto. de acuerdo con la grabación, nos lo puede hacer saber por el chat. Bueno, Laura, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Pues vemos varias caras conocidas entre los asistentes, algunos amigos del departamento. Muchas gracias a Laura Santos, nuestra coordinadora de pregrado académica del pregrado que nos acompaña, a Germán Hurtado, que es nuestro gestor de comunicaciones, Nicolás Estrada, que es nuestro director de departamento que también está asistiendo, y me presento, yo soy Silvia Caro, soy profesora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. En este momento también soy la vicedecana académica de la facultad y pues para mí es un gran placer tener esta oportunidad de conversar con un exalumno súper destacado de nuestro departamento y de nuestro programa de Ingeniería Civil, quien además es un gran amigo. Entonces, pues esa va a ser una conversación más entre amigos donde me voy a enterar de una cantidad de cosas que ya no recuerdo, que no sabemos de la vida de Camilo Marulanda. Entonces, Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Tú que siempre has sido tan cercano a nosotros desde que estudiamos juntos. Camilo y yo fuimos compañeros de la universidad. Y pues bienvenido. Yo quisiera empezar esta charla pues preguntándote y pidiéndote que nos cuentes quién eres tú, cuál es tu historia. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Silvia, buenos días a todos, muy buenos días. Sé que un sábado lluvioso deben estar sufriendo la despertada temprano después de estar guardados por año y medio, pero es un placer estar con ustedes y contarles un poco de la experiencia mía en los Andes. ¿Quién soy yo? Pues mi nombre, como dice, que es Silvia Camilo Marulanda, soy uniandino. Y cuando Silvia habla de cuál es tu historia, esa pregunta es como para los abuelos, ¿no? Eso cuando uno ya le dice, entonces toca buscar de dónde sacar historia para contar. Y les cuento un poco cómo llegué a donde estoy en este momento, cómo mi curso por la Universidad de los Andes marcó mi vida de una forma increíble. Y empiezo un poco esa historia por ahí un año antes de lo que ustedes están en la vida. Yo tenía por ahí 16 años y en mi cabeza estaba lejos de la ingeniería. Yo era un tenista. En ese momento pensaba era en ser tenista profesional. En ese momento era campeón nacional, campeón suramericano. Tenía en mi repertorio triunfos como con personas que algunos habrán oído, no sé qué tan jóvenes sean, pero Gustavo Kurten, que fue número 1 del mundo, Marcelo Ríos. Entonces tenían esos triunfos y pues cualquiera pensaría eso equivalente. Por probabilidad no era que porque haber ganado a ellos iba a ser número 1 del mundo, ni más faltaba, pero en la edad de un niño de 16 años, esa era mi futuro de vida a los 16 años. Y no tenía por ningún lado lo que era la ingeniería, aunque soy de familia de ingenieros, mi abuelo ingeniero, mi padre ingeniero, mi hermano ingeniero. Y en ese momento, a los 16 años, como les decía, por ahí un año antes de tomar ya la decisión, algo me iluminó y dije, oiga, yo en ese momento, como les decía, estaba pues rankeado en Sudamérica y en Colombia, y la gente que estaba detrás mío ya se había dedicado al tenis. Y yo dije, uy, acá esto no suena bien. A mí se me llega a dañar una rodilla, una espalda, y ahí termino yo sin nada. Y tenía planeado en el verano antes del último año de colegio irme a hacer una gira de tenis por Norteamérica y el Caribe. Yo estoy patrocinado yo creo que fue porque mi papá, como exalumno de la Universidad de Illinois, que ahora también les cuento el vínculo pues primero con la Universidad de los Andes, porque fue al principio, hace muchos años, cuando empezó la universidad, los ingenieros hacían la primera parte en la Universidad de los Andes y se iban y se graduaban en Estados Unidos. Una de ellas era la Universidad de Illinois. Y le llegó un panfleto que era Futuros en Ingeniería, y era precisamente un verano que le mostraban a uno todas las ingenierías en la universidad. Y yo tomé la decisión. No sé qué me habrá iluminado, porque como les decía, mi padre ingeniero, toda la vida estuve muy involucrado o muy relacionado con ver los proyectos, pero nunca con ninguna presión de qué estudiar ni nada. Y tomé la decisión, hasta aquí llegó mi tenis por ahora. Yo me voy ese verano a estudiar a ese programa. Me fascinaban todas las ingenierías y, y, y en ese momento tomé la decisión de irme de aplicar a ingeniería a los Andes. Un proceso pues
fantástico de entrar como primíparo y llegar a estudiar en una universidad con una de las grandes particularidades que me gustaría enfatizar en el día de hoy, que es la integralidad. Uno no entraba solo a ingeniería con solo 4 amigos o 10 amigos de ingeniería, sino no entraba a la universidad. Veía clases con ingenieros, con economistas, con físicos, con matemáticos, los cálculos, y esos primeros semestres fueron fascinantes. Y de todas maneras, la universidad, y siempre discutiendo, yo me gradué del colegio alemán, del Andino, y siempre me picó la ida, la posibilidad de irme a estudiar por fuera también. Terminando el segundo semestre, nos fuimos con mi hermano, que también era estudiante de ingeniería, a hacer una vuelta por Europa de mochileros, y tomé la decisión de aplicar a Alemania. Y con todo el apoyo del departamento, volví de mis vacaciones, hablé con el director del departamento, mire, quiero irme a estudiar a Alemania, me dieron todas las certificaciones y me fui a estudiar a Alemania. Como una especie de intercambio, porque no estaba formalizado con la Universidad Técnica de Múnich, pero con todo el apoyo de la universidad, y me fui a estudiar ingeniería en los Andes, en Alemania. Pude comparar un sistema radicalmente diferente. Eso allá eran clases de 150 personas, realmente bastante particular, porque me acuerdo pagar mi semestre eran 60 marcos. Esto me da un poco de... Esto era antes de la Unión Europea, entonces ya eran, no voy a dar cálculos, pero pues esto era todavía en marcos y eran 60 marcos alemanes. Y pues eso genera un poco la filosofía de que entonces, como es gratis, gente, pues obviamente el sistema académico alemán y lo que es el colegio es excelente, pero la gente andaba con una tónica de menos afán y menos. Entonces, durante el semestre, allá el sistema es, uno se juega todo el semestre al final con unos exámenes. Ahí veo todavía a Luis Felipe, que ahorita está en Alemania, y él pues también vivió el proceso en Alemania y después más adelante, pero un proceso muy diferente, bastante particular. Esto era estudiar muy autodidacta y muy solo. Y después de 3 semestres volví a los Andes, todo el proceso muy de la mano de los Andes, y después de ahí terminé. Después también a los 2 semestres me fui a hacer ahí sí como un intercambio con pero el mismo proceso con la Universidad de Illinois. Entonces pueden ver ustedes que yo, siendo un andino, pude estar y poder comparar y valorar, porque después me fui entonces a terminar pregrado de la misma mano de los Andes a la Universidad de Illinois, el pregrado, hacer el último año y volver a graduarme de los Andes, y pude comparar mis 10 semestres, que era la universidad en mi época, poder comparar con el sistema alemán, con el sistema gringo y el sistema colombiano, y puedo dar que la forma que uno se prepara en los Andes, se involucra con diferente gente, es realmente fascinante, y es una universidad de talla mundial, porque como les digo, pude pasar por esas universidades sin ningún problema y gozármelas desde la perspectiva de preparación académica. Y después de terminar entonces en los Andes, y ahí pues conocí a grandes amigos, entre ellas Silvia, conocí a mi esposa, uniandina, ingeniera. Entonces, como les dije al principio, mi vida está claramente marcada por la universidad. Ahí hay un tema en el cual uno tiene sus grandes amigos del colegio, pero la vida lo va uno alejando, y tiene uno todavía sus amigos que los ve uno y los adora, pero los de día a día para mí en mi vida son muchos los uniandinos que conocí en mi carrera. Y después de terminar en los Andes, pues preparado, pude aplicar a la Universidad de Illinois, una de las mejores escuelas de ingeniería de ingeniería, y me aceptaron, pues becado, me fui para allá, y una historia bien particular. Llegué allá con una beca, y llega uno donde el profesor y que lo quería uno, digamos, como para su investigación. Salí, y yo en la parte de pregrado hice un tema mucho de pavimentos, muy de la mano de los profesores de pavimentos allá en pregrado, haciendo investigación con ellos. Y cuando apliqué, el primero que se me acercó fue de geotecnia, y el primer profesor, y cuando yo llegué allá el primer día se me acercó y me dijo: aquí está su investigación, esto es su beca que tiene, esto es lo que vamos a hacer. En ese momento se estaba haciendo todo lo que era lo que es el proyecto de subterranización de todas las autopistas en el centro de Boston,
que era un proyecto pues muy práctico y muy interesante. Y entonces le dije, acepté y salí de la oficina y me llama el profesor Thompson, que Silvia conoce muy bien de pavimentos, y me dice, bueno, aquí está su beca, aquí está para pavimentos. Y le dije, no, usted cómo no me escribe un mail, yo le había escrito un mail antes. Y entonces, y yo con el amor a los pavimentos que venía desde pregrado, pero ya había tenido un compromiso con geotecnia y con un proyecto extremadamente interesante, y ahí tomé pues por las circunstancias de la vida, me fui pues toda mi investigación de maestría y PhD fue en geotecnia, muy de la mano también, siempre tomando todos los cursos de pavimentos, y terminé mi doctorado y ahí tomé y tenía las opciones o de quedarme en Estados Unidos o, o volver a Colombia. Tenía opciones en la academia, en la práctica, y tomé la decisión que no me arrepiento en lo más mínimo. Y estoy dichoso de haberme devuelto a Colombia, a un país que nuestra área de ingeniería, pues está, en ese momento, estaba todo pues mucho por hacer, y todavía creo que pienso exactamente igual. El futuro en nuestra área es fabuloso. Y volví a Colombia. Tenía la oportunidad de ser un ingeniero residente en una presa en las cercanías de Bogotá. Entonces era muy interesante porque también estuve involucrado dictando clases. Cuando yo llegué, Silvia se iba a hacer su doctorado, entonces yo estaba de ingeniero residente, y por las mañanas a clase 7 dictaba pavimentos, que como les decía, es un gran cariño y un área que me parece fascinante. Y seguí haciendo carrera en una firma que se llama Ingetec, una firma de consultoría, en la cual he podido estar expuesto a todo tipo de proyectos, y poder realmente gozarme la ingeniería de una forma muy particular. Un poquito larga la respuesta de lo que era la historia, pero cuando me la hiciste, decía yo que tenía que transmitir algo que les mostrara a estos muchachos cómo es todo un proceso para llegar, y que hay circunstancias bien interesantes que uno no puede planear. No te... Ya te habilitó, no sé. Perdón. Ya, es que ¿Ya? no me podía quitar, sí, no sé, No yo sé, qué tratando de raro. hablar y estaba restringida. Camilo, pues sabía que te había gustado el tenis, no sabía que habías avanzado tanto, ni que tenías ese ranking. Bueno, una pregunta así súper fácil. Entonces, hoy en día, primero tú hablas de ingeniería muy en general, pero por supuesto solamente clarificar pues que estudias ingeniería civil, específicamente civil. ¿Cuál es tu posición hoy y cuál es tu responsabilidad hoy en esta compañía en la que llevas trabajando ya bastantes años? A ver, sí, efectivamente soy ingeniero civil, y en este momento, como les decía, estoy en Ingetec. En este momento soy el gerente técnico de Ingetec y soy responsable de la ingeniería y todos los proyectos de ingeniería que se hacen en la organización. Es una organización que para mí, como colombiano, como andino, es un orgullo, porque es una compañía 100% colombiana de ingeniería, de todas las ramas de la ingeniería, con un gran fortaleza en ingeniería civil, pero como firma de colombiana. Y desde que llegué hemos podido internacionalizarla, y como colombiano con gran orgullo decir que estamos haciendo ingeniería en la India, en Filipinas, en toda Latinoamérica, en Sudáfrica, en Turquía, y eso como firma de ingeniería y colombiano. Porque una cosa, como yo siempre digo, es que es muy fácil uno salir a vender ingeniería o vender un iPad siendo americano, o norteamericano siendo alemán, pero vender tecnología y vender conocimiento siendo colombianos, pues es un reto, porque pues claramente hay percepciones en el mundo de Colombia, y eso a mí me llena de orgullo poder decir que con una firma colombiana hemos podido exportar ingeniería de grandes proyectos de infraestructura, no solamente a toda la región, sino al mundo entero. Muchas gracias, Camilo. Ya te voy a preguntar un poco más porque sí quisiéramos saber en algunas de esas, cuáles son esos proyectos como para hacer que las personas que nos acompañan entiendan un poco como qué tipo de ingeniería podemos hacer y qué impacto tiene eso. Pero antes que eso, mencionaste que entraste a la universidad y también mencionaste que tu papá era egresado. Supongo que eso ayudaba un poco a tu decisión. Pero, ¿por qué estudiaste en la Universidad de los Andes? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir la Universidad de los Andes? A ver, te comento, efectivamente, mi papá egresado de los Andes, un vínculo muy cercano a los Andes de egresados,
que habían sido muy exitosos como en general, no solamente como ingenieros. Y para mí la filosofía de educación de los Andes, muy universal. Les decía al principio que uno entraba a los Andes y no era ingeniero o economista, sino era un estudiante donde podía tener toda la universidad expuesta a uno. Si uno quisiera, ahorita ya no me acuerdo cómo se llaman, pero en mi época se llamaban los legados, donde uno llegaba y entonces veía un legado del Renacimiento y estaba interactuando con economistas, con abogados, y entonces esa forma de enfocar la educación de un ciclo básico totalmente multidisciplinario, que así es la vida. Entonces uno veía cálculos con todo tipo de ingenieros, con casos con físicos, veía físicas, veía, entonces ese enfoque a la educación para mí era claro que era único en el país, y que me hizo, es más, yo solo apliqué a los Andes, yo no apliqué a ninguna otra universidad, y estaba convencido que era el enfoque que yo quería, y esa multidisciplinaridad se dio en mi vida. Como les digo, mis grandes amigos de la vida son uniandinos, pues les digo, mi esposa, mi compañera de vida, mi mejor amiga, es de universidad de los Andes, ingeniera, y en primer semestre la conocí. Y todo ese periplo de ir y volver y irme, pues fue de la mano de ella, entonces se imaginarán las historias. Y ese fue el principal elemento que me hizo tomar la decisión de los Andes. Y la ingeniería, pues en ingeniería civil, como les digo, tenía esa gran vena que estuve expuesto, y uno mucho en la vida toma las decisiones por lo que más sabe, y pues el conocimiento de la ingeniería, de estar expuesto desde muy pequeño a grandes proyectos y a mirar los retos tan fabulosos que le genera a uno la ingeniería civil, pues fue lo que me hizo tomar la decisión de estudiar ingeniería y los Andes. Muy bien, además tienes un hermano mayor que también mencionaste, que es Andrés, que también estudió ingeniería civil, o sea que está en tu familia. Exactamente, él es ingeniero civil, es 3 años mayor que yo, pero en la universidad íbamos más cercanos porque él sí prestó servicio militar, yo no. Entonces yo por el tenis no tuve que prestar. Y entonces varias clases las vimos juntos, me acuerdo. Entonces esas estadísticas y varias clases juntos en algún momento nos cruzamos. Entonces también fue muy interesante, y ver cuando estaba terminando ese último año de colegio, verlo fue bien interesante. Bueno, pues aquí hay gente que todavía no ha entrado a la Universidad de los Andes, hay exalumnos de la Universidad de los Andes y hay estudiantes actuales de la Universidad de los Andes. La universidad ha cambiado bastante desde que tú y yo éramos estudiantes, pero ¿hay algún sitio así que recuerdes que tú decías cuando yo iba a la universidad hacía qué? ¿Qué era tu, o sea, porque existe como esta creencia que tú vas a la universidad y solo estudias y no hay espacios y como que están las cosas muy restringidas, pero uno siempre encuentra sus espacios favoritos para pasar los huecos o el restaurante favorito donde siempre ibas? ¿Qué te acuerdas? Y yo te digo todavía si existe o ya desapareció eso en la universidad. Bueno, a ver, te cuento, eso es porque además dices que ha cambiado, y yo que pues he dictado clases después de haber, ha cambiado, y ha cambiado para bien, ¿no? Ojalá hubiera uno podido estar expuesto a lo que tienen hoy los estudiantes. Era Realmente bastante más rústica nuestra universidad. era muchísimo más, ¿sabes? Yo les cuento de memorias que hace, y nos reímos con mi esposo porque llegamos, el Hermes, cuando yo entré Ay, a la sí, ese no lo universidad, conocí. el internet, lo que era internet era un rumor, que uno podía mandar mails a amigos que estaban viviendo por fuera, y entonces eso no era que llegaba uno, sino uno se iba a Hermes y se conectaba ya a una cosa puramente en DOS, y entonces entraba con su login y estaba empezando ese tema. Entonces esos recuerdos, lo que sí todavía funciona y debe funcionar era, pues bueno, el corral, que fueron grandes, ¿Existe? y hay uno en la piscina y en las monas. En las monas, espero que haya evolucionado el tema de cuando pasaba uno los primíparos que los inauguraban la universidad. Ya Pero no lo las monas, hacemos, ya el bullying no es permitido. entonces el tema de las monas, la piscina donde uno interactuaba y socializaba totalmente, el Bueno, W. pero vamos a ver si eres un uniandino de pura cepa. ¿Cómo se llama la estatua famosa que queda cerca del edificio B, abajito de la cafetería y del corral? ¿El bobo? Ah, muy bien. No, Sí, no, muy no, bien. ¿cómo así que? Y a eso que pasa uno, y antes era
con un pedacito de verde, y ese verde había 50 personas, un pedacito de verde, no lo que tienen ahora, donde se puede uno descansar o ir. Estaba la universidad, la biblioteca de Derecho, la de Arquitectura, donde uno en sus huecos podía ir allá a estudiar, el W que era allá arriba, después el cucurucho donde empezaron a tener los servidores, y uno podía ir allá, y ¿te acuerdas los laboratorios de C? Donde uno tenía que ir allá, porque entonces en El ese, Z. el Z, y abajo del W que se conectaba con el Z, y uno entonces tenía que hacer ahí sus laboratorios. Entonces, muchos recuerdos, pero lo que sí es totalmente claro es que lo que tienen ahorita a la disposición los estudiantes es, mejor dicho, 100 veces mejor de lo que uno tuvo, pues, y aún así le sacamos todo el provecho a cualquier rincón que tenía, pero la universidad en ese sentido ha evolucionado drásticamente y favorablemente totalmente. Pero muchos recuerdos en todo tipo de el laboratorio de hidráulica, ¿te acuerdas ahí en el Z? Y después nos fuimos, que vimos el CITEC, y que tampoco, y ahorita ya Eso tienen no les todo ahí pasó metido. a nuestros estudiantes, sí, solo para que sepan, aquellos que nos acompañan durante un tiempo, sacamos los laboratorios de ingeniería civil de la universidad, los llevamos cerca a la zona industrial, donde fue un gran centro que fue recibido a la universidad como parte de una negociación. Ahí teníamos todos nuestros laboratorios. Cuando se construyó el ML, se tomó la decisión, porque era un tema de espacio, de volverlos a traer a todos, pero a Camilo y a mí nos tocaba buscar o bus o amigo o alguien para poder ir a hacer las prácticas de laboratorio a la 13 ya no me acuerdo de la dirección, pero en Exacto, Puente Aranda. así era, así era. Entonces todos esos recuerdos y laboratorios allá, entonces eran los de suelos, y ahí, y entonces iba con amigos. Entonces sí, como te digo, cada rincón de la universidad tiene su recuerdo fabuloso. Y de contexto, el Hermes es el edificio donde ahora quedan muchas oficinas de la SIT y otras, que es al frente del edificio de rectoría, que el edificio, seguramente todos han entrado por la portería Franco, es un edificio gris que queda ahí, y efectivamente a uno no le asignaban el correo electrónico automáticamente, uno tenía que ir y pedir que le crearan una cuenta, y pues nadie le escribía, o muy pocas personas, pues porque no era como oficial. Nuestros correos no son como los de ahora. Camilo, me imagino que tu correo era C guión menos Marul, algo hasta completar 8 dígitos. El mío era Sí, sí. ese guión caro, y cuando uno pasaba a ser profesor o algo así, le quitaban el guión. Por eso mi correo es ese caro, todavía es así. Pero bueno, eso era otras épocas, ¿no? Ya no se nos ocurre cómo sería todo el tema sin internet, por ejemplo. Bueno, pasemos a una pregunta súper importante, Camilo, porque si uno mira lo que está pasando ahorita en el mundo y uno ve todo este avance tecnológico, estas nuevas tecnologías que están avanzando, estas nuevas necesidades, además que uno ve en las compañías por temas tecnológicos, pues hay muchas personas que dicen que las ingenierías clásicas, y entendemos como clásicas la civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica un poco, pues que ya no son vigentes, que ya no son ingenierías que realmente sirvan, que tengan aporte, que sean ingenierías interesantes. Pero pues tú que lideras todos estos proyectos de ingeniería en diferentes áreas, pero principalmente en civil, pues ¿cuál es tu posición al respecto? A ver, es una pregunta bastante particular y abierta, en el sentido de lo que estamos viviendo es fabuloso. Les decíamos ahorita con lo Hermes, y pues toda la tecnología ha revolucionado el mundo, pero todo el mundo necesita infraestructura más que cualquier otra cosa en este momento. El tema de tratamiento de aguas, de infraestructura para movilización, mucho, en cada una de las áreas, sostenibilidad en los desarrollos de los proyectos. Entonces, viendo eso, yo creo que la ingeniería civil se ha beneficiado de forma radical del desarrollo de tecnología, pero sigue más vigente que nunca, porque todos estos requerimientos son totalmente válidos y más en nuestro país, pero en el mundo entero. Ustedes acaban de ver lo que, no sé si hayan oído, la ley que pasaron en Estados Unidos de más de $1 trillón de infraestructura. Entonces, la infraestructura no solamente es hacerla, sino mantenerla. Cada vez hay más restricciones económicas de poderla hacer de una forma más económica, valga la redundancia, óptima, más segura, más sostenible, con menos impacto. Entonces la tecnología está a la mano. Yo les cuento pues también una anécdota bien interesante que uno se siente ahorita, que ustedes ven y cogen el celular y entonces pueden buscar una foto y ustedes le ponen tenis y le muestra todas las fotos de tenis. Todo eso está detrás de un machine learning, de inteligencia artificial. Pues yo hice mi tesis doctoral en inteligencia artificial y en machine learning en su momento, hace ya unos buenos años, donde precisamente era usar la tecnología en forma
de modelación numérica y de poder representar la vida, pues los problemas ingenieriles a través de una modelación computacional, de usar los computadores para predecir su comportamiento. Y era precisamente a esa pregunta que hace Silvia, es cómo usar la tecnología en el día a día de la ingeniería civil, aplica en todo el tema de BIM, donde ya los proyectos, por ejemplo, nosotros, les doy un caso, el proyecto Guavio, uno de los proyectos más grandes y emblemáticos del país en términos de energía, la presa más alta del mundo en su momento de su tipo, una caverna. Ese proyecto duró años en diseñando y en ese momento era cuando empezó, eso eran los dibujantes con tinta china dibujando los planos y todo eso. Ahora un proyecto como Porce 3, un proyecto hidroeléctrico también muy emblemático, muy grande y muy complejo, se diseñó en 13 meses. Y no es que tengamos 10 veces la capacidad en nuestras cabezas de los ingenieros de esa época, es que la tecnología nos ha permitido poder llegar a tomar y tener esos retos que el mundo y el desarrollo de un país lo exige. Entonces, es totalmente vigente con los retos y retos diferentes, pero la tecnología lo que ha hecho es poder generar y poder, digamos, el tema de predecir comportamientos a través de modelación computacional y numérica que nos permita tener mayor claridad de cómo se van a comportar las obras. Entonces, yo creo que está vigente, pataleando y necesitada de ingenieros, porque si hay algo en el mundo que se necesita, no en Colombia, sino en el mundo, son ingenieros civiles. Y eso es un tema, por ejemplo, no solamente en Colombia, sino en países desarrollados, donde hay una necesidad de ingenieros civiles para poder dar frente a todos estos retos que tienen las sociedades de mantener y desarrollar nueva infraestructura. Camilo, pues hablando justamente de eso, digamos que nosotros lo sabemos, tú y yo lo hemos vivido, pero muchas veces para los estudiantes que entran en ingeniería o que les llama la atención esto, les llama, digamos que hay diferentes razones que son las que los motivan a considerar estudiar estas carreras, pero no tienen, digamos, la claridad del impacto que tiene lo que nosotros hacemos en el desarrollo de una sociedad. Pues tú que has estado ya en estas posiciones y has estado involucrado en los proyectos, me encantaría preguntarte si nos puedes contar algunos proyectos emblemáticos y lo que eso ha significado, digamos, para el país o incluso fuera del país, y que nos muestren justamente cuál es ese impacto que podemos tener los ingenieros y en particular los ingenieros civiles cuando estamos ya en la práctica de la profesión. Perfecto. A ver, te cuento, yo creo que, y les dije, lo amarro por haber estado expuesto, pero una de las principales razones para volver a Colombia era esa visión que tenía o esa claridad que sea aquí en Colombia, un país como el nuestro, en la ubicación que tiene, con los retos de tres cordilleras, todo lo que se habla en el día a día de los retos que tenemos como sociedad para desarrollar infraestructura. Dije, aquí está todo por hacer, y entonces fue cuando volví, como les decía, gracias a Dios estaba expuesto a todos los elementos o los pilares de la infraestructura de Colombia. Entonces empiezo, por ejemplo, de energía, que está totalmente asociado a todo lo que hemos hablado de tecnología. Esto pues está, si no hay energía, no hay tecnología. Entonces, proyectos como Hidrosogamoso, un proyecto con la presa, una presa de su tipo también de las más altas del mundo, con una caverna, de las cavernas más grandes en las rocas más difíciles, más blandas de la cordillera oriental, una roca sedimentaria. Entonces, todo un desarrollo energético del país en los últimos años, pues he podido estar involucrado en Sogamoso, en Porce, en Proyecto El Quimbo, en estos proyectos de energías renovables, que también tienen un gran reto, porque no es solamente decir ahora, como a veces se ponen las cosas de moda, pero sin tener claridad los impactos. Cuando se habla de, oiga, de energías renovables, no convencionales, la solar, la eólica, pues sí, son grandes avances, los precios de poderlos desarrollar han bajado drásticamente, pero tienen unos retos gigantescos a nivel de matriz energética. Cuando digo matriz energética es, oiga, todo lo que genera energía y Colombia es muy avanzado en ese sentido, en todo como a nivel del sistema de transmisión, todo centralizado, pero cuando entonces no se puede generar energía donde hay viento o está de noche, entonces, ¿qué lo genera? Entonces ahí necesitan agua, y no hay nada más eficiente a nivel de batería, que es un embalse, es una batería ahí, eso es un embalse. Entonces,
he estado expuesto a todo el desarrollo energético del país de los últimos años, que ha sido pues muy gratificante porque ha sido referente a nivel mundial y, como les digo, ha sido fuente para poderse poder vender ingeniería y vender conocimiento en todas partes del mundo. En el sector de transporte, pues he estado expuesto a, pues, por ejemplo, al desarrollo de la ciudad, de los sistemas principales de transporte de Bogotá. Diseñamos la línea 1 del metro, un proyecto supremamente interesante con unos retos técnicos fantásticos, y ahora pues nos acabamos de ganar la línea 2 del metro, que a diferencia de la 1, esta 2 va a ser subterránea, entonces, y involucrado en las troncales. Entonces, ahí en el sistema de transporte, energía, en el sistema de agua, una de las cosas que a veces los ingenieros, ni siendo ingenieros, son conscientes de lo que implica tener una ciudad como Bogotá a 2.700 metros de altura, sin problemas de agua, porque es que ustedes ven el resto del mundo, ciudades de México, las ciudades que están tan alto, el problema de agua es muy, muy grande, porque toca bombearla, toca llevarla con carro tanque en Ciudad de México. Digamos, allá hicimos un proyecto hace unos años para la ciudad de Querétaro, subir, bombear 1.000 metros vertical el agua y después 200 kilómetros transportarla a Bogotá. Es privilegiada, tiene Chingaza, que todo por gravedad le llega al agua. Eso hay poca, no hay ciudad en el mundo que pueda contar esa historia, y esa es gracias a la ingeniería colombiana, y hemos estado involucrados desde el principio de ese proyecto con una cadena de túneles, con unos retos técnicos impresionantes. Entonces, y lo que es el Parque Nacional Chingaza, pues es gracias a ese proyecto, al proyecto de ingeniería que se desarrolló. Si no, eso sería un pastizal, porque cuando se hizo ese proyecto eso eran vacas y no había nada entonces, amarrándolo al tema de sostenibilidad y cómo esos proyectos le dan a una sociedad la capacidad de poder también desarrollar esas maravillas como lo que es el Parque Nacional Chingaza. Pero ahí también hay un reto, que cuando la ciudad crece, pues hay necesidades nuevas, y que toca saber desarrollarla sostenible. Entonces, el tema del agua, el tema de minería, un país que ha desarrollado proyectos como Cerro Matoso, como Cerrejón, proyectos que se están desarrollando ahora en la cordillera central y occidental en minería de oro y cobre. Entonces, en oil and gas, en edificaciones, en el desarrollo de edificaciones de estos, hemos involucrado en estos edificios de gran altura en Ciudad de Panamá. Entonces, gracias a Dios, y como les digo, este país está desarrollando en todas las áreas de la infraestructura donde los ingenieros son necesitados, y gracias a Dios, nuevamente lo repito, he estado expuesto a poder estar vinculado a proyectos que le han dado la capacidad a Colombia a desarrollarse, porque pues ustedes, no sé si sus abuelos o sus padres les han dicho lo que Colombia era hace 50 años, pues no se compara con lo que es hoy. Ciudades como Medellín, pues Bogotá, el desarrollo de todo el país, pues ha sido drástico, que seguimos teniendo retos, obvio, pero el país se ha desarrollado, y eso es gracias mucho a la infraestructura que se ha podido generar para esa sostenibilidad de crecer, y crecer de una forma que permita desarrollar industrias complejas adicionales. Y aparte de esos, me acuerdo, y me corriges si estoy mal, pero también han tenido, por ejemplo, la oportunidad de participar en el Canal de Panamá, de estos mega proyectos. Y también, si mal no recuerdo, en alguna de nuestras conversaciones tú me contabas a mí que esto parece ciencia ficción, que lo mencionabas ahorita con los retos, por ejemplo, de agua, que yo creo que van a empezar a ser grandes retos en el mundo, el acceso al agua potable. Y lo que pasó en Sudáfrica, que es el país que tiene la primera ciudad que se quedó sin acceso al agua, y que tú participabas como asesor internacional de un grupo mundial en el proyecto de cómo hacer para que Ciudad del Cabo vuelva a recibir o tener acceso a agua potable, ¿no? Ahí queda el rol del ingeniero, mejor dicho, en su máxima expresión. Así es, tuvimos, como le digo, como firma colombiana, pues es un orgullo, porque eso no soy yo, es la firma como tal, poder haber estado involucrado en el desarrollo, y estamos involucrados en la ampliación y el desarrollo del Canal de Panamá, un proyecto donde pues un porcentaje muy alto del comercio del mundo pasa por ahí. Entonces, las restricciones, los requerimientos de la ampliación del vertedero del lago Gatún hacia el Atlántico, todo el sistema nuevo, porque a medida que el canal pues, se amplió, los requerimientos de agua del canal son mayores. Entonces, hacer todo el diseño para poder llevar agua
al canal de las diferentes fuentes hídricas del país, de Panamá. Entonces, eso ha sido un proyecto y compitiendo de tú a tú con firmas americanas, europeas, y poderlo haberlo hecho de forma pues muy gratificante. Y el otro que tú mencionas, sí, como parte del board de consultores del proyecto de Lesoto, de Highlands, que es un proyecto multifacético donde tiene no solamente una presa de gran altura, unos túneles para llevar. Lesoto es un país dentro de Sudáfrica, alto, donde llueve mucho más que en Sudáfrica, porque aquí pues nosotros que realmente no nos damos cuenta del privilegio de tener el agua como somos, como la tenemos, y esos países donde la gota, les doy el caso, que a veces decimos que la Guajira es un desierto. En la Guajira llueve muchísimo más que en la gran mayoría de países del mundo y nosotros la consideramos desierto. Pero este es un proyecto que precisamente toma el agua y la lleva a Sudáfrica para evitar problemas como los que se tuvieron hace unos años. Entonces, efectivamente, eso he tenido la oportunidad, el privilegio de estar expuesto a todo ese tipo de proyectos a nivel Turquía también, proyectos de energía en Turquía, que como ingeniero uniandino, pues es de gran orgullo poderlo contar. Camilo, danos como un estimado de qué significa esos megaproyectos. Imagino que necesitan un capital humano gigantesco. En tu posición de gerente técnico en Ingetec, de cuántas personas están trabajando, digamos, en esa estructura, es decir, cuántas personas conforman esta gran organización. Como para hacernos una idea, estamos hablando de Ingetec, decenas, cientos o miles de empleados. Ingetec somos alrededor de 2.000 personas. Y entonces dentro de ingeniería civil, entonces pues hay obviamente, entonces estamos los ingenieros geotécnicos, los estructurales, los de vías y transporte, los de recursos hídricos, donde hay hidráulica, hidrología, están todas las áreas de la ingeniería, porque entonces está mecánica, eléctrica, electrónica, y una de las cosas que veo y que es la parte de la formación del ingeniero civil, que ojalá los que estudien puedan ver también áreas. Yo sé que eso se ha limitado, pues hagan la maestría, pero uno veía circuitos, uno veía física 4, uno veía, y le permitía a uno, o le permite a uno tener esa exposición a poder hablar de tú a tú con otras áreas de la ingeniería, con conocimiento. Claramente uno no puede ni puede tener la visión y pensar que puede ser el especialista en todas las áreas, pero sí tener un lenguaje de comunicación multidisciplinario. Pero entonces, como te decía, somos 2.000 personas trabajando multidisciplinariamente, y eso es lo fascinante de estos proyectos, que uno puede hablar con el estructural, con el hidráulico, con el geotecnista, con el ambiental. Todos esos proyectos tienen una gran énfasis multidisciplinario, porque no es solamente hacer un elemento, sino todo eso. Entonces, es un reto poder desarrollar esos proyectos, porque esa interacción y ese trabajo en equipo que es esencial en un ingeniero, no trabajar en una burbuja, sino poder estar expuesto, eso también lo vuelve fascinante. Yo les resalto una cosa antes de que se me olvide. La ingeniería civil es una de las pocas carreras, en mi perspectiva, en lo que he visto en la vida, es que hasta como el vino, entre más viejo, mejor. Aquí la ingeniería ingeniería civil son los que tienen 70, 75 años, que si estudian ingeniería y administración, muchas veces en esas multinacionales cumplen 50 años, 55 ya se ven como dinosaurios, y ya, bueno, ¿cuál es su paquete de retiro? La ingeniería le da a uno hasta que lo metan a uno al cajón, posibilidad de estar expuesto en todos estos proyectos, y se vuelve uno cada vez, pues cada proyecto es diferente, una perspectiva. Entonces, eso también es una de las razones que yo veo fascinante la ingeniería civil, y es ese concepto de estar vigente hasta, y eso obviamente también es una actitud de poder estar expuesto y querer aprender constantemente, pero lo permite. Bueno, además, pues dentro de esas 2.000 personas, tú eres pues un gran empleador, o Ingetec es un gran empleador de ingenieros. En particular, yo sé que tú eres un gran empleador de ingenieros civiles y pues, o por supuesto de muchas universidades, porque afortunadamente hay buenas universidades en el país, pero en particular también ingenieros uniandinos, donde esa primera experiencia laboral que es tan difícil para muchos estudiantes recién graduados de tener, pues ustedes lo reciben, digamos, con bastante facilidad para dar esas oportunidades. Espero que esta pregunta me salga bien, pero yo quería preguntarte justamente, ¿cómo ves tú a estos egresados de nuestro programa de Ingeniería Civil?
porque sé que por supuesto los retos van cambiando y nuestros programas se van adaptando a todo esto que van haciendo las nuevas necesidades, pero sé que tú recibes y eres un gran empleador de exalumnos nuestros. Tú como exalumno eres empleador de nuestros nuevos exalumnos y que les tienes además, pues, digamos que es fácil. De hecho, yo a veces cuando tengo buenos estudiantes que están buscando o estudiantes que sabemos que están en estas posiciones, te los remitimos. ¿Cómo ves a los egresados de Uniandes? A ver, la pongo para estos muchachos. Si ustedes entran a ingeniería civil, son buenos estudiantes y yo recibo un correo de Nicolás o de Silvia recomendándolo, yo les podría garantizar ahorita que ya tienen trabajo asegurado. Porque pues es que como les decía, nosotros constantemente, el mundo necesita gente, gente buena, gente comprometida y el mercado lo está requiriendo. Entonces veo a los alumnos de los Andes, y es que es un tema diferente, que la universidad ha hecho un gran esfuerzo de tener un cuerpo de profesores preparado, multidisciplinario, y el mercado está necesitando a gritos ingenieros. Entonces, yo los veo que desafortunadamente muy pocos, necesitamos más. Entonces, Qué bueno. nosotros constantemente estamos buscando gente buena que quiera estar involucrado en estos proyectos, aprender. Es un viaje fascinante porque es que sabemos que cuando uno sale de pregrado, pues sale uno con las bases y eso es uno de los grandes retos que tiene un ingeniero, es quedar con esas bases fuertes y después el tema más ingenieril, pues, o ingenieril, ese no solo se complementaba con una maestría o con la experiencia misma que una firma como nosotros podemos exponer, pero lo importante es que salgan con las bases teóricas muy claras y eso les va a dar la facilidad de poder afrontarse estos proyectos sin problemas. Maravilloso. Bueno, volvamos a tu experiencia, digamos, cuando estudiabas ingeniería civil en la universidad, y sé que lo has mencionado un poco, pero quería preguntarte, ¿existe como esta creencia que si vas a la Universidad de los Andes solo vas a estudiar? Incluso a veces se dice, en la Universidad de los Andes tú eres solo un número, como unos como estereotipos que se han ido creando. Esa no fue mi experiencia, pero quería preguntarte, ¿para ti fue fácil hacer amigos en la universidad? ¿Sigues en contacto con esos amigos? Creo que ya nos has mencionado y la respuesta es sí, no solo hiciste amigos, es tu esposa. Que fue muy nutrida, digamos, esa experiencia. Pero yo quería confirmar cómo viste tú eso, cómo fue en la otra parte, no en la académica, que ya has resaltado, pues que es tan importante y que yo creo que la universidad es muy reconocida por eso, pero en esta otra parte que es igualmente importante de la experiencia universitaria y es hacer amigos, otras actividades, otras cosas, lo que tú mencionaste, poderte ir a Alemania, poderte ir a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa parte de hacer amigos y de la experiencia complementaria a la académica? A ver, yo nunca me sentí un número ni me he hecho, siempre, pues es que era, como les decía, la filosofía de estar expuesto a todo tipo de carreras, de espacios para poder hacer amigos. Entonces, grandes amigos, digamos, un gran amigo que se me ocurre, que de grandes recuerdos, donde, como les digo, cero pensar en sentir un número, que es que claramente la vida va subiendo y uno tiene ciertas responsabilidades, pero esa libertad que le daba la universidad, pues ya uno no es de colegio que llega y tiene que ir a clase, como que van todos como en el colegio, no, aquí ya era, usted tenía su horario y lo tenía que hacer y tenía esa libertad, que eso es una de las épocas fabulosas de la vida donde uno está todavía sin responsabilidades de tener que ganarse la vida en su gran mayoría, poderse uno estar expuesto a dedicarse a estudiar con gran libertad, y la universidad lo permite y da los espacios para hacer amigos para toda la vida. Entonces, desde el día uno en la vida, uno en la universidad, tengo amigos que me acuerdo en primer día de empezar a, ¿cómo se llamaba? El de expresión gráfica, me acuerdo, Sí, que llegaba uno que y ya no entonces le existe empezara, esa materia. bueno, que eso todo el diseño, porque ya todo estar expuesto a todo tipo de diseño tridimensional y todo, pues que era y era primer semestre y uno, me acuerdo, amigos desde esa época
Entonces es un espacio para hacer amigos para toda la vida y mis grandes amigos, muchos de mis grandes amigos de hoy son hechos en los Andes. Bueno, y tú y yo, aunque yo no me acuerdo muy bien en qué semestre nos hicimos amigos, pero bueno, somos una muestra justamente de que efectivamente uno hace amigos y sigue hablando con los amigos como por siempre, ¿no? Que eso es tan importante. Total, Yo no lo recuerdo. yo me acuerdo, yo no sé si era más, bueno, como a mitad de carrera, como ese mezcolanza mía que me fui a Alemania y después volví, y entonces ahí, pero digamos, yo no sé si te acuerdas de él, fue un gran amigo y es el padrino de uno de mis hijos, Fernando Jaramillo. Claro. Fernando, que ahora es profesor en Suecia, estudiamos juntos toda la carrera, me acuerdo esas estudiadas en su casa, donde el beneficio que tienen estos muchachos de poder quedarse con todo tipo de sitios para estudio, en esa época a uno le tocaba volarse a alguna casa cercana para poder estudiar, y Fernando pues es el padrino de uno de mis hijos, gran amigo, hemos trabajado juntos, entonces ahí tengo amigos, todas las semanas, en algún momento de la semana tengo conversaciones con alguna uniandino y, y tú eres un ejemplo de una gran amistad que, como le decíamos al principio, si podíamos quedarnos aquí charlando 2 horas sin darnos cuenta de la De hecho, audiencia. nos pasa a menudo que nos quedamos charlando varias horas. Bueno, Camilo, yo le voy a pedir a la gente que nos acompañe si quiere hacerte una pregunta que la vaya dejando en el chat. Y ya, digamos, para dar ese espacio y dado pues el tiempo, yo quería hacerte una pregunta mía antes de, pues, de dar ese espacio de que si alguien quiere hacerte a ti específicamente una pregunta, la haga y es, sí, ¿cuáles crees tú que son los nuevos retos de los ingenieros? Tú dijiste uno muy especial y muy importante que es la multidisciplinariedad, que uno tiene que ser fuerte en su área y en lo que hacemos, de todas maneras tiene que ser capaz de comunicarse y de poder trabajar con otros. Y en la universidad nuestros programas se están transformando justamente para proveer más espacio, para que los estudiantes que están en diferentes ingenierías hablen más en una etapa más avanzada de la carrera y no solo en la inicial, para que tengamos posibilidades de que hablen con otras personas, estos retos que nos ponen las empresas, toda una cantidad y una serie de actividades para promover eso. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿cuál crees tú que es el reto de los ingenieros civiles hoy en día y en las próximas décadas que se diferencia un poco de lo que tú y yo fuimos cuando nos graduamos y que nos hemos tenido que adaptar? Para mandarles ese mensaje y que lo tengan presente y que si ven oportunidades que les permiten durante la carrera, pues hacer otras cosas o complementar su formación, lo tengan en cuenta. Uy, a ver, esa es difícil, pero a ver, te la transmito desde diferentes puntos de vista. Una, ustedes están expuestos como la única, pues primera vez en la historia de la humanidad a un acceso a la información brutal. Cuando nosotros estábamos en la universidad, uno tenía acceso a 5 papers que eran fantásticos en tal tema. Ahora ustedes tienen a un botón de distancia, tener, o a un clic, tener todo tipo de información. Entonces, uno de los retos esenciales es entender las cosas, el porqué de las cosas. No hay mucha gente, yo llamo a veces el ingeniero educado o culto, que sabe dónde están todos los artículos y dónde están todos, pero cuando toca solucionar el problema, entonces ahí es donde yo lo amarro con los fundamentos. Tener clarísimo y aprovechar todo lo que es la física, química, los cálculos materiales, porque cuando tienen esos fundamentos y tienen todo ese acceso a la información de artículos de todo tipo, lo que está pasando en este momento, en cualquier tema relevante está a acceso a ustedes. Entonces, es poder digerir de forma autodidacta la información que se está generando, basado en unos fundamentos importantes. El otro que diría que me parece es el tema de la tecnología. Yo me acuerdo, y eso era en mi época, yo me acuerdo en los últimos semestres tomar AutoCAD. En esa época ninguno, no estaba ni en el COTAI, porque decía, oiga, esto es un requerimiento en términos de tecnología. Les decía, oiga, hay una necesidad clara de ingenieros, pero tener la tecnología a la mano. Entonces la tecnología cada vez son más fáciles el uso más potentes de análisis numérico, de las mismas herramientas verticales. En mi época era AutoCAD como un standalone, pero ahorita ya están todas estas herramientas que son son herramientas para diseño muy, muy relevantes. Entonces ser conocedores de la tecnología, el tema de programación,
de la mano, porque la programación va a ayudarlos a solucionar problemas de ingeniería civil de una forma mucho más eficiente, estructurada y que permita tener más acceso. Entonces, yo diría que sería el conocimiento fundamental de lo que, de las teorías que controla los fundamentos, que controla los comportamientos de lo que hacemos nosotros como ingenieros, y usar la tecnología y ser conocedores de la tecnología, desde programación, desde todo el tema de estas herramientas verticales de diseño, AutoCAD o todas las de Autodesk o Bentley, lo que fuera que estemos viendo, y de programación. Ese sería como uno de las recomendaciones, y que se gocen el acceso a la información que pueden estar ustedes teniendo, y que eso sería como una recomendación a cómo enfocar en este momento y no desaprovechar, porque muchas veces entran ya a hablar de temas de ingeniería sin conocer o entender los temas de física o de ecuaciones diferenciales, que son finalmente la base para poder solucionar problemas de ingeniería. Listo, Camilo, tenemos una pregunta que es curiosa pero interesante, aunque yo creo que tú ya más o menos no la mencionaste, pero tú recién graduado, es decir, apenas te graduaste tú y ya viéndolo en retrospectiva, ¿qué consejo le hubieras dado? ¿De qué hacer en ese momento? ¿Cómo hubieras podido aprovechar mejor la universidad o qué oportunidades había? Difícil pregunta. Recién graduado de colegio. Pues sabes que no dice si pudieras darle consejos a tú recién graduado. Podemos hacerla las dos. Las dos. A ver, recién graduado de colegio. Ay, Dios mío, la primera es: no crea que se las sabe todas porque está lejos. Uno sale y ya esa edad, mejor dicho, uno está pensando que se las sabe ya todas y está, mejor dicho, por ahí a los 70 es que uno piensa que uno ya tendrá algo de conocimiento para poder pensar algo así, pero es tener un poquito de humildad y oír a la gente, oír alrededor, a los padres, a los profesores, y metérsela toda. Uno solo está una vez en esta vida, y la oportunidad de gozarse la universidad desde el tema académico principalmente, con todo lo que genera la amistad y hacer amigos y fascinante, pero no desaprovechar la oportunidad de tratar de ser la mejor persona que uno pueda ser, maximizar el potencial de uno, ¿no? Si uno no sacó la mejor promedio, por ejemplo, en mi caso, Silvia pues tuvo mucho mejor promedio que yo, pero era sacar el mejor promedio que uno pudiera hacer, sin tener después arrepentimientos de que se me desbalanceó, rumbié mucho y no fui estudiante. Es tener ese balance, y lo que va uno allá es a sacar su carrera adelante, no a rumbear. Entonces, ese sería un consejo así que se me viene a la cabeza. Sacarle el Maravilloso. mejor provecho. Por acá te están saludando, varias personas son exalumnos, vieron contigo pavimentos en la universidad, incluso trabajaron en INGETEC, que hoy te están saludando. Pero ahí te hacen una pregunta interesante, que es un tema que nos compete y que también es importante, y es cómo ves tú que se puede mejorar la competitividad salarial de los ingenieros civiles en Colombia. Hay muchas personas que acaban saliendo del país buscando mejores oportunidades y se quedan afuera porque sienten que en Colombia los salarios de los ingenieros civiles, no solo los ingenieros civiles, pero en especial de los ingenieros civiles, no es competitivo. ¿Tú qué opinas al respecto? Una pregunta súper interesante, particular. Eso viene desde los clientes que están dispuestos, pero de una forma muy concreta yo diría: un ingeniero sobresaliente va a ser competitivo económicamente. Si uno es bueno y excelente, le aseguro que el mercado le va a pagar, y competitivo con el mundo. Y eso se los digo porque hemos traído gente que estaba trabajando en Estados Unidos, que le hemos traído acá, si es excelente. Si uno es del montón, ay Dios, es que a veces es difícil justificar un mayor salario, pero si la gente es excelente, y genera un valor agregado constante a la firma que está trabajando, a los proyectos, al cliente, eso es multiplicador, y puede tener una remuneración. Obviamente hay unos retos a nivel de mercado, de evaluación, pero ese sería uno de los retos, o de los consejos en este momento. Como empresa, pues una de las cosas para poder dar, es
en los mercados a veces, y eso es un concepto ya estratégico de nivel de empresa, hay clientes que no están dispuestos a pagar tanto y eso es lo que uno tiene que decir más bien que no, buscar nichos y clientes que paguen bien. Entonces, hay eso, como en todas las áreas, son retos que miramos porque a la gente buena tiene que poder sentirse que está bien remunerada, que tiene carrera y que tiene, y el porqué, y el quedarse en Colombia haciendo ingeniería tiene que pagarse en todo sentido, porque, y eso lo hemos visto en Ingetec, pero el consejo principal para eso es, sean excelentes y verán que ahí el tema vendrá. Vale, Camilo, una pregunta adicional. Bueno, antes de eso, y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero resaltar además que empresas como Ingetec no solo reciben estudiantes recién graduados, sino que reciben estudiantes con maestría. Y algo que es muy inusual, lo que hasta ahora está empezando a crecer en Colombia, que en otros países es el estándar, es que tú y además tú, porque tienes un título de doctorado, aprecias la formación de doctorado y entiendes lo que personas con una formación de doctorado le pueden aportar a la industria, ¿no? Y en ese sentido también muchos empleados de Ingetec son empleados que tienen doctorado, que uno de los caminos naturales del doctorado, además de la academia o además de pertenecer a centros de investigación, es aportar a la industria, ¿no? Que también es muy importante. No es tan usual y que está empezando a crecer y yo diría que ustedes son unos de los pioneros. Es así, ¿no es cierto? A ver, te cuento, nosotros, eso salió, me acuerdo que hace poco salió, creo que antes de la pandemia, un año, salió una edición de dinero de los que contrataban más doctorados y uno, pues nosotros no estamos para los medios, pero te decía que cuando salía el nivel de la compañía que más doctorados tenía, nosotros creo que teníamos en ese momento el doble. Creo que en ese momento teníamos como 35 doctorados. Y la muestra de eso es que soy un convencido de esa capacidad. El doctorado para mí lo que más da es una capacidad autodidacta o una capacidad muy particular de afrontar problemas y de solucionar problemas, porque uno en el doctorado pues estaba muy solo y creo que pues estos muchachos todavía está bastante lejos de ese tema, pero el tema es que Ingetec, una de las cosas que busca es estar en el estado del arte y de la práctica en todo lo que hace. Eso genera un reto o un valor agregado hacia nuestros clientes. Estamos constantemente buscando gente que quiera, desde ese concepto, después de hacer un doctorado, estar en la práctica, estar expuesto a solucionar problemas reales, y esa combinación para nosotros somos convencidos y constantemente estamos buscando. Pues aquí está uno que desafortunadamente perdimos, que fue Luis Felipe Prada, que hizo su doctorado en Alemania y entró a Ingetec, y yo creo que fue un paso pues para él muy gratificante, porque estuvo expuesto a proyectos, digamos, de la expansión de Cerrejón y mirar temas de cómo uno de los retos de desviar un río para poder hacer minería de forma sostenible, y los retos desde una perspectiva geotécnica cómo son, y eso es fascinante, y eso es parte de lo que buscamos constantemente dentro de la firma, tener un ambiente de conocimiento e interacción intelectual que a uno lo haga crecer constantemente. Esa es como la filosofía, y entonces pregrado, maestría, doctorado, postdoc, lo que quieran, estamos constantemente buscando gente sobresaliente, porque somos conscientes que una firma que lleva 70 años funcionando y expuesta, su futuro está en manos de gente, nada de equipos ni nada. En consultoría eso es la gente, y por eso estamos tan obsesionados de buscar gente con grandes características. Bueno, Camilo, nuestro director de departamento, Nicolás Estrada, que ha estado conectado y está un poco en el camino, ahí lo ven, que tiene su tapabocas, quiere hacer una pequeña intervención. Entonces, Nicolás, bienvenido, por supuesto, adelante. Gracias, Silvia, y gracias, Camilo. ¿No? Yo en realidad tengo una pregunta, pues además de agradecerles a los dos por esta actividad tan chévere, tengo una pregunta que de pronto parece alejada del momento en el que uno elige su profesión, pero me parece que es un marco importante en esa elección. Yo quería preguntarle a Camilo, ¿qué es, cuando uno ha trabajado un buen tiempo, qué es lo que hace que el trabajo de uno sea satisfactorio para uno en la vida? ¿Qué es lo que hace que el trabajo de uno contribuya a que uno tenga una vida feliz y plena? ¿La profesión o el trabajo? Uy, Nicolás, una pregunta fantástica. Yo creo que uno, cuando ya empieza a tener pensamientos de propósito en la vida y de legado, ya se está volviendo viejo, y esa es una de las que ahora me acompaña constantemente. Y esa
Pues hay muchos, yo creo que en el día a día hay una cantidad de elementos gratificantes. Una de ellas, como lo digo y que es orgulloso, es primero ver que un país se desarrolla gracias a uno, que uno ha ayudado a generar y ver obras que son para el bienestar de un país como el nuestro, donde lo estamos desarrollando como colombianos. Eso, como dejar ese legado y ver esos proyectos funcionando y con gran impacto, es fascinante. En lo que decía Silvia, crear empresa y poder ver gente que se ha desarrollado entre la firma, que fueron gente que venían de unos perfiles, de unas historias de vida fascinantes, que han venido, se han hecho a puro tesón y que han podido surgir dentro de la firma. Eso también es supremamente gratificante ver gente que ha podido, como les digo, hacer vida y poder ser exitosos como personas, como ingenieros, ir por el mundo como embajadores de Colombia. Yo eso sí les digo, para mí no hay nada mejor que poder irme a parar en la Comisión de Grandes Presas de ICOL, de ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas, y que Colombia sea reconocida por tener ingenieros de talla mundial y hacer estándares a nivel de presas, a nivel de túneles. Eso también es gratificante. Entonces, Nicolás, son una cantidad de elementos que hacen fascinante el día a día, gratificante desde... Entonces, eso como para no extenderme, hacen mi día a día. Perfecto, muchas Bueno, gracias. y ya para terminar, tenemos una pregunta que yo creo que es clara y que en nuestra época, cuando nosotros éramos estudiantes, era muy hacia lo técnico y otros aspectos que hoy son impensables que un proyecto de ingeniería no tenga, como todo este tema de sostenibilidad, el impacto social que esto crea, en fin, hoy son esenciales en un proyecto de ingeniería. Y te hacen una pregunta que tiene que ver con mucho lo que tú has visto y es, ¿sí es cierto o tú crees que los proyectos que estamos empezando a diseñar tienen este concepto de resiliencia pensando en todo lo que es el tema de cambio climático? ¿Tú has visto un cambio en la concepción y en el diseño de proyectos y si estamos empezando a pensar en ese tema aquí en el país, dado que en otros pues ya se está empezando a considerar? A ver, les digo, y esta respuesta va a ser bastante, a ver, es un tema del día a día, el buscar proyectos sostenibles que estén en armonía con el medio ambiente, pero también tenemos que ser conscientes que no nos podemos quedar obsesionados donde no se puede hacer nada. Tiene que haber esa claridad y desafortunadamente en muchos proyectos nos estamos yendo para el otro lado. Yo soy un convencido de sostenibilidad, de hacer proyectos que, por ejemplo, edificios que sean, digamos, que reciclen desde no solamente todo el tema de basuras, pero de agua, de eficientes en términos energéticos, que consuman menos. De hecho, hay todo que es el día a día ya de la realidad, pero también desafortunadamente veo proyectos que pudieran tener un gran impacto en el país, que están siendo abandonados porque no hay una claridad de qué es lo que buscamos como país en la sostenibilidad. Yo creo que eso es un tema reto que tenemos como profesionales en el tema y transmitirle a la gente que no necesariamente tiene el conocimiento de cómo desarrollar adecuadamente ingeniería para que sean proyectos sostenibles, pero que después no simplemente se vuelvan inviables por una cantidad de requisitos que no lo vuelven. Entonces, ese es un balance en el cual Colombia, como país en la región, es de los países con mayores estándares a nivel de sostenibilidad. Yo lo comparo, digamos, con un Chile, pero digamos, hay otros países que están muy por detrás de nosotros y eso está bien visto, y está bien, pero no lo podemos dejar salir de las manos y tenemos que desarrollar proyectos de infraestructura que son necesarios para desarrollar minería adecuadamente, pero pues, y que genere ingresos para el país, que genere para las regiones, y no nos dejemos para que haya minería ilegal que ahí sí tenga un impacto devastador, porque eso es lo que tenemos que ser conscientes, que una minería profesional, bien hecha, tiene unos grandes impactos positivos para el país y estamos quedándonos cortos. En proyectos también les decía el reto que en un futuro tendremos, y es Bogotá. Bogotá no la podemos seguir creciendo pensando que es que el agua va a venir de dónde, y tenemos que mirar cómo podemos desarrollar ampliaciones de proyectos como Chingaza de una forma sostenible, adecuada, pero que nos den una calidad de vida adecuada. Camilo, ¿y si estamos preparados para enfrentar el cambio climático y el impacto que eso puede tener en la infraestructura que estamos construyendo?
Yo soy muy positivo en el ser humano y en la forma de nuestra resiliencia de adaptarnos. Yo creo que cada vez vemos retos más, estamos viendo lo de la vía al llano parada yo no sé cuántos días y que no se ha podido listar, pero pues ahí es un tema de ingeniería y ingeniería se puede solucionar, ahí tenemos que verla y esos son temas frecuentemente vamos a tener más crecientes, más temas de crecientes y lluvias. Y es un reto que la profesión y nuestra capacidad técnica yo creo que nos lo permite y tenemos es que mirar para adelante, que si estamos preparados, yo sí soy muy optimista de la capacidad ingenieril de los colombianos y lo que tenemos en Colombia y hemos hecho infraestructura con unos retos supremamente difíciles y como les digo, de talla mundial que han sido exitosos. Entonces, es saberlo cuantificar, saber conocer, porque a veces ve uno gente que habla de cambio climático y que esto, y simplemente, y no sabe, y no lo sabe aterrizar de forma práctica y qué implica eso en el proyecto, de qué son las implicaciones a nivel de, de ingeniería que eso requiere para que sea el proyecto sostenible, seguro y que no genere alguna catástrofe. Bueno, Camilo, pues muchas gracias y gracias a todos que nos pasamos un poquito de tiempo. Pues te agradezco por estar acá y no solo por eso, sino por ser un gran embajador de Uniandes en el país y en el mundo a través de todo lo que haces. Pues nos alegra mucho contar con egresados tan destacados como tú. Y bueno, para irnos y ya porque no me aguanto las ganas de preguntarte en qué quedó el tenis. El tenis, uy, te cuento rápidamente, el tenis cuando estuve en Alemania estuve jugando la Bundesliga, allá que fue también muy chévere, en Illinois también jugué y ahora ahora vienen los hijos que están supremamente entusiasmados y para esto precisamente no están aquí haciendo ruidos porque están jugando tenis y ahí están y juego con ellos, así que un deporte de familia me mantiene bien, pero ya esa es la historia de mi tenis. Ojalá alguno de estos salga con alguna capacidad para hacerme recordar. Y ya lo veo, en el grande ya he estado en nacionales y entonces es bien grato recordar esos tiempos. Maravilloso, Camilo. Bueno, Bueno. te agradezco mucho. No sé si quieras decirnos algo ya para despedirnos. No, pues un gusto estar con ustedes, compartir esta mañana fría de Sabanera con ustedes. Ojalá se le midan a la ingeniería civil. El mundo necesita ingenieros y como les decía, ustedes si le ponen pasión y hacen una carrera fascinante, el futuro pues, que les espera va a ser muy gratificante. Entonces, cualquier duda que tengan en cualquier momento a través de Laura o de Silvia o el que sea, también poderlos exponer a algún detalle en particular que quieran. Y mucha suerte en eso. Tómenla con calma. Yo sé que son decisiones a una temprana edad que a veces se sienten abrumados. Eso creo que siempre hay forma de tomar decisiones y cambiar un poco de rumbo, pero gócense ese proceso que es fascinante de graduarse y entrar a la universidad. Y los Gracias, primeros Camilo. semestres. Gracias, Camilo, y gracias también porque hoy este semestre Camilo regresa nuevamente como profesor del departamento, dictando una materia de nivel de posgrado que son electivas para nuestros estudiantes de pregrado. Entonces aquí entusiasmarlos a todos para que más adelante cuando entren a la universidad o si ya están en la universidad, pues ya conocieron a Camilo y ojalá se animen a tomar su curso, que además es un curso espectacular sobre casos reales, tanto dirigidos por él como otros que han ocurrido en la ingeniería, entender qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, en fin, un tema absolutamente interesante. Entonces, muy contentos de tener otra vez a Camilo en el departamento como profesor y pues siempre es un gusto conversar con él. Nosotros nos tendemos a tomar cafés ahora virtuales, antes presenciales, de vez en cuando para actualizarnos y pues agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá podamos tener más espacios como estos para conversar. Camilo, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia y saludos a todos. Laura les dejó en el chat el correo por si tienen dudas. Yo les voy a dejar mi correo también por si quieren contactarnos o tienen dudas de cualquier tipo que nos puedan contactar fácilmente. Y pues muchas gracias, que tengan un resto de sábado maravilloso, que descansen y nos vemos muy pronto con todos ustedes. Camilo, muchas gracias. Un gusto, rico verlos, hasta luego. Muchas gracias. Nicolás, Hasta luego. gracias. Chao, buen día. Buen día a todos.